atenta al informe que nos trae don Mauricio Beltrán, porque lo que nos va a contar es que, como dice la ranchera, Andrea, una piedra en el camino... Pensé que iba a decir, pero sigo siendo el rey o algo así. Podría funcionar, pero esta vez... No, porque en este caso puede de repente mostrarle que su destino... Era rodar. Y a la Procuraduría no llegar. De pronto. Pero Mauricio, ¿quién le pone esa piedra en el camino a lo que Carlos Felipe Córdoba cree que es su destino? Se trata de una demanda que interpuso el abogado Joel Baona. Él interpuso esta demanda porque hay un artículo de una ley, la ley 2039 de 2020, donde están los requisitos para ser Procurador General de la Nación. Entre otras, lo que él pide en esas pretensiones de esta demanda es que no se le dé esa homologación que está por lo menos buscando Pipe Córdoba, mediante la cual podría llegar a la Procuraduría. ¿Qué fue lo que usted nos contó? La de la consulta que elevó. Oiga bien, dentro del proceso de elección de procurador hay 3 nominadores, una terna. Sí. Entonces, un nombre lo pone el presidente de la República, otro nombre lo pone el Consejo de Estado y otro nombre lo pone la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, y de hecho pusieron bravísimos cuando contamos acá, pero bravísimos, que les contó que no sé qué va. Pero ¿por qué bravos si era una realidad? Magistrados se ponen bravos, Andrés, se ponen bravos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia le eleva una consulta al Consejo de Estado diciéndole, óigame, yo puedo hacer uso de unos artículos tales y definidos que permiten que él homologue que un abogado recién graduado, Pipe Córdoba lleva 2 años siendo abogado, no más, pueda homologar experiencia en otras profesiones para poder llegar a ser procurador. Y ahí se delataron en la consulta porque evidentemente parecía que estuviera perfilando la solicitud de Felipe Córdoba para saber si podía llegar a la Procuraduría. Sí, exacto, es que se ponen bravos, pero es que pues... A ver, Entonces, Mauricio. Claro, esa homologación justamente es la que se está demandando para que pues se tenga en cuenta y no pues le facilita el camino a Felipe Córdoba para ser Procurador General de la Nación. Sin embargo, pues tenemos en contacto al abogado Joel, quien pues nos va a contar un poco más acerca de esta demanda. Bienvenido, abogado, a Sigue la W. Y bueno, ya esta demanda fue admitida. ¿Cuáles son específicamente esas pretensiones que tiene usted y cuál es ese artículo que se está demandando para que pues esta homologación no se le dé al excontralor Felipe Córdoba eventualmente de llegar a ser candidato para la Procuraduría General de la Nación o incluso más adelante para otros casos? Bueno, buenas tardes a todos allá en la mesa, ¿cómo están? Listo, varias precisiones, digamos, para comenzar con esta intervención. Estamos demandando aquí, pues como ya lo indicaron, el parágrafo del artículo 2 de la ley 2039 del 2020. ¿Qué dice este artículo? Este artículo establece unas reglas de homologación para todos aquellos profesionales que tienen doble titulación, con el fin de que cuando consigan este doble título se les pueda convalidar la experiencia que hayan obtenido en una u otra profesión, siempre que sean del mismo área del conocimiento. Digamos, como ustedes bien lo informaron en su momento, la Corte Suprema de Justicia eleva una consulta a la Sala de Consulta de Servicio Civil y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin de preguntar si esta regla de homologación se le puede extender pues, a quien pretenda ser designado Procurador General de la Nación. Al respecto, debemos tener claro, digamos, para no entrar en un tema engorroso de artículos o de qué quiero hablar, simplemente es importante tener en cuenta el numeral 4 del artículo 232 y el artículo 280 de la Constitución Política. Es la Constitución Política la que define las calidades que debe tener el Procurador General de la Nación. Entre esas calidades, o mejor, el rol de la Procuraduría General de la Nación, como todos lo sabemos, es esencialmente garantizar un orden justo y garantizar los derechos fundamentales acá en Colombia. Es un papel, digamos, decisivo para lo que queremos conformar como país, como un Estado social de derecho. Eso implica que el procurador o quien encabeza esa entidad que tiene gran importancia acá en nuestro país, pues tenga unas calidades por las actividades que debe ejercer. Entre esas actividades tenemos una muy particular y es que el Procurador General de la Nación por sí mismo, en su nombre, no puede delegar esta tarea que les voy a decir, debe presentar sus conceptos en las demandas de constitucionalidad que se surten en la Corte Constitucional. Es decir, ejerce directamente su cargo ante esos magistrados a quienes se les exigió unos requisitos
para llegar a ser designados magistrados de la Corte Constitucional. Esa calidad o esa actividad, mejor, exige que quien sea designado Procurador General de la Nación tenga la misma calidad de quienes o ante quienes va a ejercer su cargo, en este caso los magistrados de la Corte Constitucional. En ese sentido, ese numeral cuarto que les anunciaba dice que para ser designado magistrado de altas cortes, entre esos la Corte Constitucional, se requiere de contar con un título profesional en Derecho y contar con 15 años de experiencia, digamos, ejerciendo cargos o ejerciendo simplemente labores relacionadas con el derecho, con esa profesión llamada derecho. Lo que se pretende en este caso es decir, vea, usted para ser designado magistrado de una alta corte y como consecuencia para ser designado Procurador General de la Nación requiere de esas calidades. Esas calidades son inmodificables porque están en la Constitución y esas calidades además no se pueden, digamos, socavar con reglas o reglas de homologación de experiencia que no están en la Constitución. Es lo que queremos limitar, que no se homologue eso para quienes, sin importar quienes pretendan llegar a este año ser designados o nominados como procuradores generales de la Nación. Sí, digamos que en este caso nos interesa abogado, pero yo necesito que usted me explique algo. ¿Esto qué tan rápido lo resuelven? Porque en el caso del concepto del Consejo de Estado, este va a salir, estamos 23, esto sale a comienzos del mes que viene, a comienzos de mayo. ¿Qué tan rápido puede avanzar esta demanda que usted va a interponer para efectivamente convertirse en una piedra en el camino para Pipe Córdoba? Porque conociendo los tiempos de la justicia, esto puede que no avance tan rápido. Bueno, esta demanda que, como les comento, pues pretende, digamos, garantizar que quien llegue al cargo de la Procuraduría tenga esas calidades más allá de quien sea. Hoy fue admitida, con eso empezamos la noticia, y de acuerdo con, digamos, los tiempos que están regulados en el decreto que regula, digamos, el decreto 2067 del 91 que regula la Corte Constitucional, quien hoy es el magistrado ponente tiene un mes para presentar su ponencia de fallo, es decir, para decir qué decide respecto a nuestra solicitud, y luego la Corte en su sala plena tiene 60 días más para tomar esa decisión. Podríamos estar hablando de 3 meses en los cuales la Corte Constitucional nos define el parámetro para decir que no son aplicables reglas de homologación de experiencia para las calidades para ser designado Procurador General de la Nación. ¿Esto no podría generar de pronto un choque de visiones entre lo que le determine el magistrado a usted y lo que diga el Consejo de Estado? O si la decisión del Consejo de Estado sale antes, generar una jurisprudencia que termine aplicando el magistrado? Bueno, es importante aclarar que en el Consejo de Estado se está surtiendo una solicitud de concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil. Esos conceptos no son vinculantes. ¿Qué quiero decir? No son obligatorios, no generan, digamos, una regla jurisprudencial. O sea, es decir, no son de obligatorio cumplimiento. Simplemente es una guía para que los operadores del gobierno nacional, digamos, tomen sus decisiones. En ese sentido, primero, una vez salga el concepto del Consejo de Estado, pues no es obligatorio para ninguna autoridad, en este caso el Congreso de la República, que está encargado de designar al próximo Procurador General de la Nación. Y segundo, si obtenemos una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia, como es una sentencia que busca que el ordenamiento jurídico se ajuste a la Constitución política, que pues como ustedes lo saben es la máxima norma que tenemos acá en nuestro país, pues sería la regla de interpretación que prima sobre cualquier otra decisión, y mucho más si se trata de un concepto que no es vinculante, como les decía. Es decir, bueno, aquí lo que usted nos está diciendo, palabras más, palabras menos, es que el concepto de la sala de consulta es un sí o un no que no es vinculante. Y en este caso, de llegar a prosperar la demanda que usted interpuso, pues sienta un precedente. ¿Esto aplicaría de aquí en adelante o hay alguna manera que se pueda tumbar este fallo de ser favorecido la demanda de ustedes? No, es una decisión que, digamos, genera algo que llamamos cosa juzgada, es decir, que no puede ser modificada salvo unas excepciones que tiene la jurisprudencia, pero es que además déjeme decirle que los antecesores o quien hoy es designado procurador, si miramos unos 20 años atrás, nunca se ha discutido las calidades que este va a tener. Estamos hablando de Edgar Maya Villazón, Alejandro Ordóñez, Fernando Carrillo, la hoy procuradora Margarita Cabello, quienes ocuparon cargos antes de llegar a ese cargo de magistrados de las altas cortes. Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Ordóñez, magistrado del Consejo de Estado, Fernando Carrillo, quien fungió como ministro del Interior, ministro de Justicia. Entonces estamos hablando de una regla de interpretación que nunca se ha discutido y que en ese momento que se está discutiendo, pues
Una vez la Corte Constitucional tome su decisión, va a ser vinculante de aquí en adelante y es demasiado complejo que puedan, digamos, desvirtuar o cambiar esa interpretación que le quiera dar. Además que tenemos un antecedente importante y es que seguramente, como ustedes lo habrán discutido en su momento con la propuesta de reforma a la Ley Estatutaria de la Justicia, se quiso modificar esas reglas de experiencia para ser denominado o para ser nominado fiscal general de la Nación. En esa oportunidad ya la Corte Constitucional nos dijo no, en este tipo de cargos que van a ejercer sus funciones ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o cualquier alta corte que tienen que tener las condiciones para quienes son designados como magistrados, no la podemos homologar con otras carreras, aunque sean afines al derecho, porque es justamente esa experiencia en el marco jurídico, en actividades jurídicas, la que le da, digamos, su calidad para ejercer cargos tan importantes que en este caso, que les comento, como el fiscal general de la Nación, o en este caso que queremos debatir como el procurador general de la Nación. Óigame, Mauricio, es que estoy pensando aquí. En voz alta, ¿no? ¿Pensando mal o pensando bien? No, como pensando, como cuando uno se siente y piensa. 2 años, 2 años y pico, lleva ya con su tarjeta profesional el abogado Carlos Felipe Córdoba. ¿El qué ha hecho como abogado en estos 2 años y medio? Pues es una pregunta retórica, no me responda. El silencio responde. Es para que todos además hagamos una reflexión sobre si de verdad eso es lo que queremos para darle la majestad a la Procuraduría, que infortunadamente pues se ha visto arrastrada por unos caudales políticos en la última administración, por lo menos. Bueno, ¿eso es lo que queremos? Un señor que tiene un título de abogado pero que él ni siquiera lo ha ejercido. Es que insisto, muéstreme, Mauricio, un poder firmado al abogado Carlos Felipe Córdoba Larrate para que lleve un proceso. No. Y hablamos. Es que no sé, puede estar equivocado. Sí, habría que buscarlo, pero que uno conozca así de primera mano o que llegue a la memoria, no. No, pues de pronto está litigando y no nos hemos dado cuenta. Sí. Pero sabemos es que sí sostiene todo el tiempo reuniones políticas y que esta elección la tiene bastante bien aceitada. Óigame, abogado Joel, el argumento aquí que usted utiliza para tratar de tumbar este artículo, o bueno, más que tumbarlo es como acotarlo, ¿no es cierto? Usted lo que quiere es que para ciertos niveles de la función pública sí, pero no para llegar a procurador, ¿correcto? Exacto, queremos limitar que esa interpretación o esa aplicación de ese artículo esté restringida para esos cargos que la Constitución ya exige unas calidades un poco más exigentes, en este caso con una experiencia jurídica real. Pronto utilizar aquí como argumento el hecho de que en la Constitución como tal nunca se estableció un perfil claro para el procurador, y entonces más bien lo que termine diciendo el alto tribunal, la Corte Constitucional sea, y ordeno al Congreso de la República que defina el perfil de quien quiera ser quien ocupe el cargo de Procurador General. Podría ser una decisión, pero digamos cuando la Corte Constitucional decide exhortar al Congreso, digamos, se insiste en que mientras el Congreso cumple esa función, la interpretación que ella le da a las leyes en este caso, pues va a ser la que va a estar vigente mientras el Congreso cumple su función. En este caso, pues, con el antecedente que les cuento y con los argumentos que presentamos, confiamos que seguramente se le va a dar el alcance o la prohibición a esa regla de homologación de experiencia para que no se le aplique al Procurador General de la Nación y que aplique aquí en adelante o con la interpretación de la Corte o con la modificación o con la, digamos, la regulación que haga el Congreso de la República. Pues que estamos en Colombia y que los tiempos se van a demorar en la justicia. Esa demanda se va a demorar. Mal, Mauricio. Sí, Mauricio, ese mal pensado. Que su Estamos en tiempos de optimismo. Su demanda demore 2 años, supongamos. Mientras tanto, pues que se le dé el aval, se le permita ser ternado para ser procurador general y sea procurador en un eventual caso. ¿Esta demanda de prosperar podría tumbar esa elección? Bueno, en cuanto al tiempo, por lo menos yo sí confío que es muy corto, digamos, no es la primera demanda de constitucionalidad que presento y
sé que la Corte cumple con los plazos establecidos, quizás no los 3 meses exactos, pero seguramente no se va a demorar más de 6 meses. En caso de que, digamos, la Corte Constitucional nos dé la razón y, digamos, llegue al puesto de Procurador General de la Nación alguien que no cumpla con estos requisitos, fácilmente, pues, se podrá igual demandar su acto de nombramiento por no cumplir con las calidades que lleguen allá, y aún más sería un refuerzo a esa pretensión, pues, una decisión de la Corte Constitucional, sin duda. Sí, muy interesante, pues esperemos que se cumplan ese plazo de 6 meses Sí. y le haremos seguimiento, Juan. No, pero por supuesto. Bueno, además, es que el tiempo aquí apremia, Mauricio. Sí, claro. Apremia. Porque si no estoy mal, la terna se tiene que estar configurando antes de que se termine el primer semestre de este año. Y eso empieza ya a marcar unos tiempos. El tiempo apremia. Abogado Joel Gaona, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno. Y mientras tanto, se está cumpliendo lo que usted anticipó respecto a la tutela del, por ahora, en vilo contralor Carlos Hernán Rodríguez. Sí, esta mañana la escuché con Lucas hablando Todo del tal cual tema. usted contó después de Sí. esa cena, se cumplió. Es que, Andrea, no hay necesidad de creer en el zodiaco y en los astros para saber que para los políticos, a veces todas las circunstancias se alinean sin importar a qué partido pertenezcan para que la fortuna les pavimente el camino de sus sueños. Para los políticos. El resto de seres humanos, como somos comunes y corrientes y no tenemos palancas, amigos y puestos, pues la fortuna no nos sonríe tanto. Sí, la pregunta es también por qué se alinearon los planetas. Bueno, eso es lo que queda en interrogante, pero tal cual todo salió calcadito, según usted lo anticipó.